Dígame, don David, fíjese que me preocupé, debo de admitir, ayer, luego de escuchar al presidente de Bolivia hablar claramente sobre el golpe de Estado en aquel país contra Evo Morales y que fue el litio, ojo, la nacionalización e industrialización del litio en Bolivia lo que provocó que los intereses nacionales y extranjeros en aquel país se unieran para el golpe contra Evo Morales. Así lo dijo Lucho Arce, ¿eh? No, palabras más, palabras menos. Esa fue la razón principal o una de las razones para que se diera el golpe de Estado contra Evo Morales. Y lo menciono porque aquí en México hay una sobreexplotación de nuestros recursos por las mineras extranjeras. De hecho, una de los segmentos que más me han parado los pelos de Jesús Lemus, periodista de a pie, perseguido en tiempos de Calderón por el presidente y por Genaro García Luna, autor de El Licenciado, su más reciente libro, fue precisamente sobre la explotación minera y cómo estas mineras han recibido concesiones en gobiernos pasados que las tienen controlando una gran parte del territorio mexicano. Y uno se preguntaría, y me da mucho gusto saludar a Jesús Lemus, si no corre riesgo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que estas empresas busquen desestabilizar aún más, envenenar el discurso público cuando se habla de la posibilidad, porque ya hay una iniciativa en el Senado, de nacionalizar el litio. Me da mucho gusto saludarte, Jesús Lemus. ¿Cómo estás? Saludos, te saludo con gusto, mi querido Vicente Serrano. Siempre un placer poder platicar contigo estos temas. Y bueno, saludo también a la audiencia que siempre nos hace favor de seguirnos a través de Sin Censura, el espacio libre como el viento. Siempre con un placer y un orgullo estar aquí en tu programa, mi querido maestro. Oye, Jesús, ¿exagero escuchando a Luis Arce? ¿Exagero cuando se habla de litio con más fuerza en nuestro país? Cuando ayer incluso Ernesto Ledesma de Rompeviento TV le dice que el pueblo de México apoyaría una nacionalización del litio y así se planteara oficialmente desde la presidencia. Dame tu punto de vista, conociendo lo que ya nos has compartido aquí, la rapacidad de la industria minera, sobre todo extranjera, en nuestro país. Sí, muchas gracias, mi querido Vicente. Pues sí, fíjate que el tema de la minería es un tema que está sobrevaluado, no se ha tocado en su justa dimensión, pero realmente ahí se está gestando un gran monstruo, mi querido Vicente, un gran monstruo que puede en un momento determinado acabar prácticamente, no nada más con el gobierno, sino con todo el país. El presidente de Bolivia, Luis Arce, puso el dedo en la llaga a señalar que uno de los financiadores del golpe de Estado que vivió en aquella nación, que se vio en aquella nación hermana, que obligó al exilio, lo habrás de recordar, al expresidente Evo Morales y al propio Luis Arce, fue orquestado precisamente por empresas mineras transnacionales, encabezadas por Tesla, de Elon Musk, las que chocaron en el desacuerdo con el gobierno boliviano por el control de los yacimientos de litio. Ojo, y lo digo con mucha responsabilidad, mi querido Vicente, eso que vivió Bolivia en el 2019 no está nada distante de que pueda suceder en México, en donde por lo menos hay 12 empresas ya transnacionales, entre ellas Tesla, aquella que golpeó a Bolivia, que se han apropiado de los yacimientos de litio que existen en México, las que fueron beneficiadas con concesiones a perpetuidad por el gobierno de Enrique Peña Nieto como parte de la llamada reforma energética. Hay que recordar, Vicente, que el litio, que nuestro país es muy rico, es uno de los metales más altamente demandados en la industria de las comunicaciones y militar, pues no solo es elemental para su uso en la elaboración de baterías recargables para vehículos y equipos de telecomunicaciones, sino porque es esencial en la fabricación de bombas de hidrógeno. El litio, hasta el gobierno de Felipe Calderón, era considerado un metal prioritario para la Estrategia de Seguridad Nacional de México, por lo que su explotación estaba restringida
y solo el Estado mexicano era el único que podía hacer la extracción de ese recurso. Pero el presidente Felipe Calderón modificó la Ley de Seguridad Nacional y abrió la participación allá por el 2010 a empresas privadas para la explotación de ese metal. Fue el gobierno de Enrique Peña Nieto el que inauguró esa decisión de otorgar concesiones de explotación de litio a las empresas transnacionales que así lo quisieran, entregando los principales yacimientos de este metal a empresas que lo solicitaron, poniendo en riesgo con ello la seguridad del país. México al día de hoy cuenta con por lo menos 20 grandes yacimientos de litio en los estados de Sonora, Baja California, San Luis Potosí, Coahuila y Zacatecas, en donde de acuerdo al Servicio Geológico Mexicano se tienen reservas probadas por 3.5 millones de toneladas, que representan para nuestro país una alternativa sin problemas para el desarrollo de la industria de telecomunicaciones nacionales en los próximos 20 años. Pero desde el 2016, las reservas de litio mexicano comenzaron a ser entregadas a la planta extractiva transnacional. La primera concesión que se otorgó para la extracción irrestricta de litio fue a la empresa china AA Mine Holding, la que cuenta con permisos de explotación de 50 años para las zonas de El Aguajito, El Pinole, en Baja California. A esta empresa china también se han sumado la firma inglesa Alien Metals, la que opera 3 yacimientos en Zacatecas, los conocidos como Pozo Hondo, Abundancia y El Columpio, en donde el gobierno federal pasado le otorgó permisos de explotación por 50 años, los que concluyen en el 2066 o antes si se agotan las vetas de metal. Otra beneficiada de la explotación del litio es la firma inglesa canadiense Bacanora Minerals, la que se ha apropiado de 2 minas de litio en Sonora, en donde también participan las mineras Candence y Rare Earth Minerals, igualmente establecidas en el estado de Sonora, las que sumados a la explotación de los yacimientos han generado el desplazamiento de 3 comunidades indígenas. Las empresas de capital canadiense y australiano, Infinito Lithium Corp y Lithium Australia, se beneficiaron con concesiones para explotar las minas Electra y Agua Fría en Sonora, mientras que las españolas Lithiumex y Salinas Lagon explotan la mina San Luis en San Luis Potosí, igual que lo hace la canadiense Vanguard Lithium en la mina Salar del Diablo en Baja California. Pero de todas las mineras, la que más concesiones tiene para la extracción de litio es la canadiense Organimax, la que explota las minas La Doncella, Saldívar, Santa Clara, Salitral, Caligüey, El Barril y La Salada en Zacatecas, y la mina Hernández, La Colorada, Chapala y San José en San Luis Potosí, así como los Remedios, Mayra y Viesca en Coahuila. Por su parte, la minera norteamericana ligada a Tesla, Pan American Lithium, se ha hecho de las concesiones mineras en los yacimientos Las Escondidas y Cerro Prieto en Baja California. La canadiense Radius Gold tiene a su cargo la mina Radius en Coahuila, y la canadiense Zenith ya explota las minas Ilescas, San Juan y San Vicente en Zacatecas. Esta explotación de litio, que parece inicua, como la de cualquier otro mineral o metal del subsuelo mexicano, en realidad es un gran riesgo para el gobierno mexicano, sobre todo para el de la Cuarta Transformación, pues estas empresas, y hay que decirlo de manera muy clara, Vicente, son financiadoras de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el brazo con el que golpea Claudio X González Laporte a la administración del presidente López Obrador. Y no solo eso, este grupo de empresas que hoy son dueñas de los más grandes yacimientos de litio que existen en el subsuelo mexicano, son también parte del grupo empresarial que se ha dicho en contra de la contrarreforma energética del presidente López Obrador, lo que no es difícil de entender si se considera que la contrarreforma de AMLO pretende la recuperación de la soberanía nacional en materia energética. Por eso, no es nada alejado suponer que en caso de que la política energética de la Cuarta Transformación vaya contra los intereses de estas transnacionales, en un eventual proceso de nacionalización de las reservas de litio por intereses de seguridad nacional, esas empresas serían las primeras en aportar recursos para una desestabilización del gobierno federal. Algunas de ellas, como Tesla, ya lo hicieron en Bolivia, cuando desestabilizaron el gobierno de Evo Morales al perder el control de la extracción de litio, y puede recurrir
a la misma estrategia en México si se ven amenazados sus intereses económicos. Por eso no hay que estar más bien muy vigilantes sobre el comportamiento de estos consorcios, pues existen evidencias de que estas empresas ya comenzaron con su reacción. Desde la tesorería de muchas empresas mineras, incluidas estas que explotan nuestro litio y otras dedicadas a la explotación del petróleo, han salido fondos para financiar el movimiento de Frena, el que insiste en una campaña mediática que inútilmente reclama la renuncia del presidente López Obrador. Para que no suceda lo que en Bolivia, mi querido Vicente, el gobierno mexicano debe actuar ya en forma directa sobre las empresas que se están beneficiando con nuestros recursos, o al menos poner los candados necesarios para atarle las manos y no dejar que desestabilicen al gobierno de nuestro país. Ya puso el dedo en la llaga el presidente Luis Arce, ya nos dijo qué pasó realmente en Bolivia y por supuesto que no vamos a permitir que eso pase en México porque las empresas transnacionales mineras, aparte de estar saqueando el recurso natural, se quieren también apropiar de la vida, se quieren apropiar de la nación completa a través de estas gentes, de estos emisarios del pasado que insisten en que el país sea de unos cuantos, mi querido Vicente. Ese es mi comentario. Jesús, ¿de qué tamaño sería, en caso de que se diera? No estoy diciendo que así lo piensa el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿quién soy yo para saber?